Señora representante a la Cámara, Margarita María Restrepo, muchas gracias por venir con nosotros en este momento a la hora de la verdad. Muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. Un saludo muy afectuoso para usted, para todo su equipo de trabajo y para todos los radioescuchas que están en este momento con nosotros. Uno de los hechos más graves y de los delitos más repugnantes en las fuerzas narcocomunistas que imperan en Colombia es el reclutamiento de los niños. Pues ahora la ONU ha incluido a las FARC, a las disidencias de las FARC, y entendemos que también al ELN en la lista negra por reclutar menores de edad. ¿Eso paró en algún momento? ¿Eso sigue vigente? ¿Con esa atrocidad convive Colombia y convive el mundo? Doctor Fernando, no ha parado un solo momento. Quiero recordarle a todos los radioescuchas que he sido yo desde hace 10 años quien viene visibilizando en Colombia el delito de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Un delito que quisieron pasar de agache en el proceso de paz. Un delito en el que definitivamente se dio total impunidad en ese mal llamado proceso de paz, que más bien fue una rendición del Estado ante los grupos armados al margen de la ley. Llevo 8 años denunciando ante la OEA, ante la ONU, ante distintas instituciones internacionales, el delito de reclutamiento y lo que pasa en Colombia. Somos el país donde más niños reclutados hay en el mundo, doctor Fernando. Y somos el país que tiene el grupo reclutador que más niños ha reclutado en la historia de la humanidad, que son y siguen siendo y eran las FARC. Llámelo disidencias de las FARC, llámenlo como quieran, maquíllenlo como quieran, pero no pueden negar esa realidad. No pueden negar los miles de niños que han sido reclutados durante años, durante décadas. Desde hace 60 años se vienen reclutando los niños en Colombia, quitándoles sus juguetes, quitándoles sus libros para sustituirlos por armas, quitándoles su inocencia para convertirlos en terroristas a la fuerza. Ahora lo maquillan de muchas maneras y dicen que no, que es un reclutamiento voluntario. Eso no existe, doctor Fernando. Eso es absurdo, decir que un reclutamiento voluntario, eso no existe. Y más grave todavía es lo que está haciendo la Comisión de la Verdad, que habla de 30.000 niños reclutados por las FARC, cuando, por ejemplo, el Centro de Memoria Histórica habla más de 450.000 niños reclutados, cuando la Fiscalía General de la Nación habla de 15.000 niños reclutados. Entonces, ¿a qué estamos jugando? No podemos negar las víctimas, tenemos que enfrentar el peor flagelo que sufre una sociedad, y no podemos seguirlo negando porque es el primer paso para poder dar solución. Ni siquiera en pandemia se dejó de reclutar niños, ni siquiera en pandemia. ¡Qué horror! Ahora la ONU incluye a las FARC y al ELN en una lista negra por ese concepto. ¿Esto es nuevo o esto ya se venía produciendo como resultado de sus esfuerzos desde hace tiempos? La inclusión en una lista negra de las FARC y el ELN por el reclutamiento de los niños. Ese es un logro, y es un logro que hemos tenido, que lideré yo desde el Centro Democrático, y que es el resultado de 10 años de trabajo, de 10 años que no han sido fáciles, pero que es una esperanza para ver que sí puede dar resultados el trabajo constante y permanente para poder tener este tipo de logros. Claro que esto tiene muchísimo que ver con las denuncias que hemos venido haciendo, no solamente de las FARC y el ELN como reclutadores de niños, niñas y adolescentes, sino también los paramilitares y grupos armados al margen de la ley. Pero repito, las FARC siguen siendo el grupo que más niños ha reclutado en la historia de la humanidad. En el mundo entero es el mayor reclutador de niños. Adicional a eso, a mí me parece muy importante también decir que también hemos venido denunciando al ELN
por el delito de ecocidio, doctor Fernando. Y ese va a ser el próximo logro que vamos a tener, que sea reconocido el ELN como el mayor ecocida que ha tenido Colombia. Claro, las voladuras de los oleoductos del oleoducto Caño Limón Comella sistemáticamente, y eso supone que los ríos, que las selvas, que los recursos forestales de Colombia se pierdan en medio de esta atrocidad, el ecocidio cometido por el ELN. Pero ya el presidente electo Gustavo Petro dijo que quería hablar con el ELN, seguramente para unas negociaciones similares a las que tuvo Juan Manuel Santos con las FARC. ¿No será que vamos a repetir la historia? Yo pienso que no podemos, por un lado, repetir la historia ni permitir que continúe lo que se viene fraguando desde el gobierno de Juan Manuel Santos, que es la impunidad absoluta. Tal como lo decía usted, doctor Fernando, hace 9 años, hace 8 años, que estaban jugando a que hubiera impunidad total y decían que éramos muy alarmistas, que usted de pronto estaba siendo muy alarmista. Y mire, ¿cómo fue que sí fue cierto lo que usted decía y lo que nosotros decíamos cuando decíamos que iba a haber total impunidad, que no iba a haber entrega de armas, que no iba... Todo pasó. Yo pienso que el pueblo colombiano no puede darle la espalda a la realidad, por más que anhelemos la paz. La mejor manera de conseguir la paz es conseguirla con verdad, con justicia, con reparación y de verdad siendo muy valientes para poder defender primero los intereses de la patria que tal vez los intereses de algunos cuantos. Sí, la impunidad total, impunidad que les garantizó Juan Manuel Santos al crearles una organización pseudojudicial, la JEP, la Justicia Especial para la Paz, con el propósito de que lo liberara de toda responsabilidad. Quienes me pusieron físicamente la bomba salieron por orden de la JEP, salieron de la cárcel, estaban detenidos en la cárcel, los liberaron por orden de la JEP, de manera que la impunidad es total y es absoluta, y en este caso de reclutamiento de niños tenemos también un capítulo terrible cuando se trata de niñas que tan pronto crecen, las dejan embarazadas, las obligan a abortar y las que logran tener un niño en cuáles se ven para poder escapar con esa criatura. Ese es un temita bien ligado al del reclutamiento de los menores, representante, ¿no cree? Sí, doctor Fernando, el delito de anticoncepción forzada, de aborto forzado, el delito de desplazamiento, de esclavitud sexual, de utilización, de secuestro, son delitos que van de la mano del delito de reclutamiento de niños. Quien es reclutado padece de la mayoría de los delitos que yo les acabo de decir. Es vergonzoso ver cómo los niños que han logrado salir del flagelo del reclutamiento, el 92% han sido abusados sexualmente y la mayoría de ellos también tienen enfermedades venéreas. Entonces, en realidad es un infierno lo que viven los niños. Por eso es tan doloroso ver cómo niegan insistente y permanentemente este delito, este abuso que han cometido contra la sociedad colombiana. No se nos puede olvidar además que un niño reclutado es un adulto que va a generar más violencia, que mientras haya delito de reclutamiento se perpetúa esa elipse de violencia en la sociedad colombiana. Entonces, yo pienso que hay que intervenirlo de una manera más drástica y más contundente. Claro que sí, y no se dan las condiciones propicias para eso, porque esas organizaciones estuvieron cerca de la elección del presidente que está ahora pasando vacaciones en Italia. Gustavo Petro estuvo respaldado por todos estos movimientos y entonces de ahí que tengamos tan poca esperanza de que haya un castigo, siquiera una limitación a este hecho atroz. Ustedes se imaginan que lleguen a su casa y
se les lleven los niños de su casa para someterlos a los que someten a los niños estos movimientos como las FARC y el ELN. Se lo han imaginado por un instante para que se den cuenta de que esta tiene que ser una pena que sobrepase la capacidad de resistencia que tenga un ser humano frente al dolor. Representante Margarita María Restrepo, en esto estamos, pero no podemos parar. No podemos parar. La justicia nos exige que empecemos por donde hay que empezar, por la justicia para los niños y las niñas colombianas. Margarita María Restrepo, representante a la Cámara por el Centro Democrático, muchas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad. Gracias a usted, doctor Fernando, y un saludo muy especial a todos los radioescuchas. Que tengan un buen día. Señores, esto es una cosa atroz. El reclutamiento de los niños. A los niños se los llevan de sus casas y tienen el cinismo de decir que eso es voluntario y que se llevan a los niños para dar